cómo leer la coyuntura, pero no cualquier coyuntura, no la coyuntura en términos conceptuales, sino la coyuntura actual, la singular, la que estamos viviendo en este momento, definida por el movimiento destructivo de la crisis múltiple económica, política, cultural y obviamente crisis ética, sino también y sobre todo por lo que está ocurriendo en este momento, la llegada de los cooperativistas mineros a La Paz, el sitio en el centro de La Paz, su presencia en las noches y en los días porque duermen en el Prado, su presión en la casa del pueblo, que es el lugar donde están los ministerios y la presidencia, el tema de las exigencias, de sus demandas que tienen que ver con el requerimiento de los carburantes, concretamente del diésel, para mover sus máquinas de destrucción extractivista, sino otros pedidos ya bastante delirantes como el abrir las concesiones del Salar de Uyuni a las cooperativas. Es decir, estamos en una situación donde el desborde de lo que podemos llamar el modelo colonial extractivista ya se pronuncia en términos cada vez más desbordantes y sin miramientos, sin respeto al conjunto de la población boliviana, que debido a la ausencia de los censos del 2012 y del 2023, no sabemos cuántos somos. Es decir, es lamentable lo que ha ocurrido como parte precisamente de la irresponsabilidad, de la forma de gubernamentalidad clientelar que ya gobierna durante 2 décadas. Ante esta situación, donde nosotros estimamos, a partir de estimaciones demográficas, que estamos entre 12 millones o 15, no sabemos, inclusive contando con los bolivianos que están en el extranjero, tanto en Buenos Aires como en otros lugares. Entonces, no puede, pues, un sector de 200.000 trabajadores cooperativistas mineros abolir nuestro porvenir. Es decir, atentar contra los derechos de 12 o 15 millones de bolivianos. Apropiarse o pretender apropiarse de los recursos naturales de sus territorios y parques nacionales y áreas protegidas y del Salar de Uyuni es un delirio. Es una imposición por la fuerza de las dinamitas y de sus concentraciones. Empresas cooperativas que no son cooperativas, no responden a la concepción de cooperativas. Son empresas privadas que superexplotan a jovencitos, que no tienen derechos del trabajo, derechos sociales, y no están dentro de la ley del trabajo. Entonces, ante eso, el gobierno contempla, se reúne con ellos hasta el momento en ausencia del presidente, pero digamos hay una contemplación. No se reprime, no se pide de ninguna manera una represión a ningún sector, tampoco a los cooperativistas mineros, pero se reprime a otros sectores, como a los maestros que tienen sus propias reivindicaciones. Es decir, esa desigualdad en el manejo de los problemas llama la atención en un gobierno que ha manejado de manera clientelar la gestión de la política y sus gestiones de la forma de gubernamentalidad clientelar, destruyendo
el tejido social, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, perdiendo las perspectivas que tienen que ver con las demandas y reivindicaciones sociales, sino que ahora se han vuelto reivindicaciones gremiales, sectoriales, corporativas, pero que afectan a lo que se puede llamar en términos generales, usando el sentido común, el bien común. Es decir, hemos llegado a un punto donde, digamos, las actitudes inclusive de gente que se dice defensora de la madre tierra, estos que ya en la jerga popular los llaman pachamamistas, terminan más bien aceptando la presión y la presencia de las cooperativas mineras que envenenan las aguas de la Amazonía y asesinan pues a poblaciones de animales, de plantas y a comunidades. Entonces, es ese tipo de manejo, un tipo de manejo donde el vicepresidente se desentiende del destino del jaguar, que forma parte no solamente de la cultura amazónica, sino del entramado de la cultura andino-amazónica y chaqueña, que tiene que ver con el simbolismo del titi, en la simbología andina, sobre todo en la cultura tiahuanacota. El titi, el felino que cruza los puentes de los universos y de los mundos. Este señor, al final, termina mostrándonos patentemente que lo que ha tenido es una demagogia respecto a la Pachamama y al vivir bien, cuando en realidad está comprometido y avalado la destrucción de nuestros recursos naturales, el incumplimiento de la Constitución y el asesinato del proceso de cambio. Es decir, ante todo esto, todo el mundo, incluyendo los medios de comunicación y los partidos, los nuevos salvadores de la patria, que son los de la oposición, que quieren oponerse a los que han destruido la patria, y que de salvadores, bueno, tienen el nombre, la pretensión y la petulancia, pero se muestran claramente como si no entendieran todo lo que ha ocurrido y se lanzan a las elecciones sin tener las condiciones garantizadas de unas elecciones democráticas, porque no hay padrón, el padrón está adulterado. No han habido censos del 2012 ni el 2023. No hay tribunales idóneos, y menos el Tribunal Constitucional que no conoce la Constitución. Son gente que balbucea la Constitución y no tiene una comprensión integral de la Constitución. Y tenemos un tribunal electoral que está comprometido, pues no hay un árbitro neutral y se lanzan cuando tenemos una crisis que ya amenaza la sobrevivencia misma del país. Entonces, en estas condiciones llama la atención el comportamiento de los unos y los otros, de los que gobernaron durante 2 décadas y los que quieren ser salvadores de la patria y no nos ofrecen nada, absolutamente nada para resolver la crisis múltiple en la que nos encontramos, que requiere sacar fuerzas desde adentro, desde lo profundo, recuperar la memoria para alumbrar el porvenir. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos decir? Primero, asombrarnos de el adormecimiento de la población. Los amigos del pueblo que han gobernado durante 2 décadas han destruido la capacidad de lucha, además de destruir el tejido social. Es decir, no hay capacidad de lucha, no hay capacidad de crítica y de interpelación. Hay obviamente enojo, movimientos de enojo y de reclamos de los gremialistas, de los transportistas, de otros sectores. Es decir, se ve eso, pero eso es un enojo, son movilizaciones muy acotadas. No hay una perspectiva de más alcance. Entonces estamos bastante perdidos y vulnerables a lo que nos pueda ocurrir.
Entonces, frente a esto, ¿qué podemos decir de esta coyuntura singular? ¿Cómo podemos descifrarla? En primer lugar, que hay un desborde de las fuerzas que son destructivas del porvenir del país y de los recursos naturales. No se puede seguir apostando al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que se ha instaurado con la república misma. Obviamente antes en la colonia, en la historia republicana, ha instalado un modelo de extraterritorialización de los recursos naturales, de saqueo de Bolivia, dejando cementerios mineros y huecos, hidrocarburíferos, y ahora envenenando la Amazonía y destruyendo nuestros parques. Es decir, ¿con qué tupé pueden los cooperativistas mineros pedir lo que piden? Esto quiere decir que hemos llegado al colmo, no solamente del egoísmo, sino del no importismo, del goce inmediato en relación a la satisfacción de sus propias reivindicaciones que afectan al país y al porvenir del país. Es decir, sin importarles el resto y tampoco el futuro, inclusive afectando sus propias descendencias. Es una coyuntura alarmante donde los síntomas de la destrucción, los síntomas apocalípticos de la destrucción del país están desbordados. ¿Y cómo explicamos todo esto? Entonces se explica precisamente por un largo deterioro, una larga decadencia, una destrucción no solamente de las instituciones y una ausencia absoluta de la invención de nuevas instituciones, por ejemplo, el incumplimiento de la Constitución, el incumplimiento de la Constitución en términos de las transformaciones estructurales e institucionales que se requería, la demagogia, la retórica, la impostura respecto a la Constitución, este acumulo y este olvido, esta amnesia social, esta desaparición de la memoria social, implican precisamente un futuro desastroso. Es decir, el réquiem no solamente de la República, sino del país. Entonces estamos ante una situación donde una larga acumulación de desidia, de no importismo, de no haber hecho nada, de dejar hacer y dejar pasar, donde la responsabilidad está no solamente en los que gobernaron, sino la responsabilidad también está en el pueblo que ha dejado hacer y pasar, que ha dejado que lo corrompan, que las relaciones clientelares lo crucen y lo absorban, que ha abierto las puertas de su casa a los amigos del pueblo y ha dejado que le roben todo y violen a todos, a todas y a todos. Hemos dejado que lleguemos a un derrumbe ético, a un desmoronamiento moral espantoso. No tenemos salidas, no tenemos recursos para afrontar semejante crisis. Lo único que nos queda es una convocatoria que a veces parece que termina en la soledad y en el silencio no escuchado, sin ningún eco de ninguna clase. Pero tenemos que hacernos cargo de esta convocatoria, desesperada a la interpelación y a la rebelión, a la insubordinación, al desacato generalizado, a la insurrección y a la subversión, que implique fundamentalmente una recuperación de las fuerzas, de la memoria, de la voluntad, de las voluntades de las multitudes en relación al porvenir. Entonces, no solamente se trata de una sorpresa y de la interpretación de la decadencia, de los hilos de la decadencia y del nudo de la decadencia, un nudo del que parece que no podemos salir y en el que estamos atrapados, sino también una interpretación de nuestras condiciones de respuesta, la situación del perfil subjetivo del pueblo, los perfiles subjetivos del pueblo completamente desarmados, indemnes, y la búsqueda
en algún lugar de nuestra subjetividad, de nuestros cuerpos, en los rincones donde se encuentra la memoria oculta, para precisamente liberar la memoria, hacerla interpretar, darnos fuerza, convocar a las voluntades y sobre todo la potencia social. Volver a la coyuntura, evaluar y analizar la coyuntura a partir de los hechos, del tejido de los hechos, interpretar los hechos como signos, pero también como síntomas de lo que ocurre, interpretar el presente a partir de sus propios espesores, de sus campos de posibilidad, de sus condiciones de posibilidad históricas, pero también de sus condiciones de imposibilidad históricas, que se presentan como obstáculos. Aprender a evaluar, a describir, aprender a sortear estos obstáculos o destrozarlos para precisamente dar lugar a la liberación de las condiciones de posibilidad y salir del embrollo. Caracterizar la coyuntura por lo que ocurre, el incremento inaudito de la deuda externa, que se ha vuelto impagable porque no hay recursos y no se generan recursos, por la deuda pública, por la desaparición de las reservas internacionales, entonces por el irresponsable manejo administrativo, por la desaparición de las arcas del Estado y la desaparición de las divisas, por el negociado bancario en torno al dólar y la complicidad del gobierno con la banca en la negociación y en la manipulación de la venta de dólares, por la continuidad desbordante de la corrupción galopante que ya tiene su larga historia y continúa ahora, continúa antes a nombre del pueblo y del proceso de cambio y continúa ahora bajo la gestión del gobierno neopopulista retornado, el negociado de los carburantes a través de una empresa donde tiene incumbencia el gobierno, una empresa que se sitúa en Paraguay y que hace negociados con la gasolina y el diésel, cuando en el país es notoria la falta de los carburantes, donde los transportistas, la gente privada, tienen que hacer largas colas para poder acceder a la gasolina y al diésel. Caracterizar la coyuntura por la inflación de los bienes alimenticios y los servicios indispensables, que han subido estrepitosamente, mucho más los precios de las mercancías importadas. El pueblo está pagando lo que ha ocurrido durante 2 décadas, el mal manejo, la mala administración, la displicencia, la corrupción galopante, la corrosión institucional, que han terminado formando una burguesía rentista que es la que gobierna. Y esto continúa a pesar que falta todo y que se ha entrado a una crisis desenfrenada. Empero los políticos tienen internalizado el hábitus de la corrupción y siguen haciéndolo a pesar de todo. Ahora a nombre de la crisis que pretenden solucionar cuando son parte de la crisis misma. Entonces se trata de una coyuntura donde la crisis ha adquirido una dimensión demoledora. Empero lo que asombra ante esto es la pusilanimidad del pueblo,
que solo se anima a enojarse y a hacer unas cuantas movilizaciones de protesta, sin entender que su sobrevivencia está en peligro. Ocurre como si se tratara de un enfermo convaleciente y postrado, en plena agonía, sin fuerzas, sin voluntad, sin capacidad de reacción. Un pueblo que se ilusiona y cree encontrar en la coyuntura electoral una salida cuando ésta ya no la hay. La salida tendría que ser construida como una explosión social, un detenerse ante el avance histórico de la decadencia, un detener de la locomotora desbocada, una suspensión de todo, una emergencia multitudinaria y una movilización general que responda a la activación de la potencia social, de su memoria, de su crítica, que active las voluntades para desandar el camino y comenzar de nuevo todo, sin renunciar a lo aprendido, a la evaluación de los errores, a la conciencia de las derrotas, a la interpelación de todas las formas de poder y de dominación que se han mantenido a lo largo de la historia republicana, incluyendo lo que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, que no es otra cosa que la extensión de la República cambiada de nombre, pero manteniendo todas las estructuras del oprobio, de la colonialidad y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es menester atreverse a ser unos mismos, a confiar en unos mismos, a desechar a toda la clase de oportunismos, de la gama variopinta de la clase política, a la rutina de los funcionarios inservibles, de un ejecutivo inútil, de un Congreso que solo sabe insultarse, pero que ha perdido toda capacidad de raciocinio y de deliberación, salvo contadas excepciones y escasos representantes que son unas cuantas mujeres que hacen papel de fiscalización y defensa del medio ambiente. Hay que volver a decir lo que dijeron los que se movilizaron en el mundo durante la Revolución Cultural Mundial en mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Lo imposible viene definido por las condiciones de imposibilidad histórico-políticas, culturales y económicas. Lo imposible se abre a las condiciones de posibilidad históricas, políticas, culturales y económicas, en la medida que se hace uso de estas condiciones, que se liberan sus campos de posibilidades, que se establece el juego entre voluntades y realidad compleja, cuyas dinámicas se abren a la composición de los espesores del presente, a la actualización del pasado, de los proyectos truncados y no realizados, a la proyección hacia el futuro de las posibilidades abiertas, a la inventiva de la potencia creativa de la vida y de la potencia social liberada. La coyuntura entonces es una oportunidad, un punto de inflexión, la posibilidad de la bifurcación, haciendo uso crítico del conocimiento de la historia y de la composición de la realidad efectiva, pasando de la crítica a la acción.
rompiendo con las rutinas, los hábitos y los hábitus encarnados, acabando con la violencia cristalizada en los huesos, convirtiendo las corporeidades y sus prácticas en una obra de arte, en la estética de la praxis. En concreto, clausurando el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, acabando con los intereses corporativos reducidos a sectores, restringidos al goce hedonista y de minúsculos grupos de presión privilegiados, velando por la armonía y la realización de todos los pueblos de la sociedad integrada, reintegrada a los ciclos vitales, armonizada con los ecosistemas y los nichos ecológicos, clausurando el círculo vicioso del poder y de las dominaciones polimorfas, dando lugar a la democracia plena, al autogobierno y a la autogestión, a la resolución consensuada de los problemas, al acuerdo de las transiciones consensuadas, a la transformación del mundo en beneficio del planeta.